Continuando con el capítulo 3, hablaremos ahora sobre aspectos relativos a la preparación del conducto. Siendo el momento principal del tratamiento endodóntico, la preparación mecánica del conducto radicular debe ser planificada diligentemente. Al adentrarse en un campo desconocido y oscuro, las dificultades son muchas y los peligros constantes. Es indispensable trazar un plan para alcanzar los objetivos, vencer las dificultades y alejarse de estas. Es preciso planear. Imposibilitado de ver el conducto, el operador deberá buscar en la radiografía la información sobre innumerables aspectos que forman parte de este planeamiento, tales como la cantidad y la forma de las raíces y la longitud de los conductos. Respecto a las cantidades de raíces y de conductos, podemos decir que la cantidad de raíces de los dientes se conocen de sobra. Las mismas publicaciones difunden de modo generalizado esta información. Sin embargo, hay ciertas excepciones, lamentablemente poco recordadas en el momento del tratamiento. Así, dentro de otras rarezas existen dientes anteriores con 2 raíces o 2 conductos, premolares superiores con 3 raíces o 3 conductos, premolares inferiores con 2 raíces y con 2 o 3 conductos, molares inferiores con 3 raíces y con 3 conductos o más, etc. A veces el ángulo utilizado para tomar la radiografía posibilita que revele una anomalía de número. Otras, conviene tomar radiografías con diferentes angulaciones para obtener imágenes esclarecedoras. Con una radiografía o más es necesario interpretarlas para buscar datos clínicos que puedan confirmar patrones anatómicos distintos de los que se encuentran habitualmente. Identificada de una u otra manera, la anatomía anómala exigirá cuidados diferenciados, exigirá un planeamiento. Por ejemplo, en un premolar inferior con 2 conductos debemos preguntarnos ¿cómo llegar a uno u otro conducto? ¿Cuánto ensanchar en cada uno de ellos? ¿A qué profundidad introducir la aguja para irrigar uno u otro? ¿Tienen forame único o individual? ¿Cuál es la longitud de trabajo de uno y de otro? ¿Cómo obturar? ¿Cuál obturar primero? ¿Es posible hacer la condensación lateral? De hecho, el planeamiento no modificará la anatomía del conducto, pero con certeza influirá en la calidad del tratamiento. Ante una anatomía diferente, intervenga con mucha cautela. Procure recordar los recursos disponibles para ejecutar una preparación de calidad y adecuada al conducto en tratamiento. Respecto al calibre de los conductos, podemos decir que la información sobre el calibre de los conductos obtenida de las radiografías es meramente orientadora. Solamente la exploración, que deberá realizarse más adelante, permitirá opiniones concluyentes. Incluso con esa limitación, es interesante analizar la radiografía para conocer un poco más sobre lo que nos aguarda. Las imágenes de conductos amplios crean buenas perspectivas. Al contrario, conductos invisibles o poco visibles ciertamente generan un panorama sombrío y una esperanza. Tal vez puedan no ser tan difíciles como aparentan. Es interesante recordar que no siempre es fácil remover el contenido de un conducto amplio, pues en estos hay reductos inaccesibles a nuestros procedimientos de limpieza, o incluso de obturación, que pueden poner en riesgo el éxito del tratamiento. En conductos estrechos, las preocupaciones son mayores. En caso de un diente con pulpa mortificada, por ejemplo, conviene imaginar qué dimensiones dar a la preparación del tercio cervical para que la irrigación pueda ser efectivamente un auxiliar valioso, así como cuántos instrumentos utilizar para alcanzar una buena desinfección y al final realizar una obturación adecuada. El análisis del calibre de los conductos, antes de exigir un planeamiento para operaciones especiales, servirá como un indicativo del grado de las dificultades y de los cuidados para vencerlas. Respecto a la forma de las raíces, podemos decir que no es novedad que las raíces y por consiguiente los conductos pueden ser rectas o curvas. La preparación de los conductos rectos exige cuidados, pero no necesita de grandes estrategias.
A diferencia de los rectos, el éxito de la preparación de los conductos curvos depende del planeamiento minucioso. La posibilidad de perforaciones, transportes, fractura de instrumentos y otras iatrogenias está siempre presente. Las raíces curvas sugieren la existencia de conductos curvos y en ese caso se analizan dos aspectos. Primero, grado de curvatura y segundo, su posición. Desde el punto de vista clínico, podríamos clasificarlas como leves, moderadas o acentuadas y ubicadas en los tercios cervical, medio o apical. No será difícil vencer las curvaturas leves. Desgastes compensatorios realizados en posiciones estratégicas podrán reducir el ángulo de curvatura, lo que permite una instrumentación segura. Las curvas moderadas, incluso después de la realización de los desgastes de compensación, requieren más atención. Los instrumentos deberán ser más flexibles y los movimientos oscilatorios imprescindibles. Las curvaturas acentuadas exigirán cuidados especiales, tanto durante la preparación como durante la obturación. Son indispensables los instrumentos nuevos y muy flexibles, como los fabricados de vástagos triangulares. En estos conductos también se escogerán los movimientos oscilatorios y el limado de vaivén. Si se opta por la instrumentación rotatoria, se podrá utilizar con seguridad en los conductos con curvas moderadas o leves. Es preferible no emplearla en conductos con curvaturas acentuadas. En la lista de cuidados durante la preparación de los conductos curvos también está la irrigación. Las curvas que crean dificultades para la acción de las limas endodónticas también dificultan la salida de los restos pulpares y de la dentina limada, lo que aumenta mucho la posibilidad de obstruir los conductos. En estos casos, el planeamiento debe ser priorizar la necesidad de preparar el tercio cervical con forma y dimensiones que posibiliten la realización de irrigaciones más efectivas. Un detalle que puede tener influencia en la preparación de conductos curvos es la posición de la curva en el tercio cervical, medio o apical. Las localizaciones en el tercio medio del conducto suelen ofrecer menos dificultades a la instrumentación. Las cervicales y las apicales son las más arduas. Las curvas localizadas en el tercio cervical del conducto limitan mucho el uso de los instrumentos. Por más finos y flexibles que sean los escogidos, tendrán que actuar en la zona de la curvatura con su parte más voluminosa y menos flexible. Como la flexibilidad de las limas disminuye drásticamente desde la punta hacia el mango, en el diámetro 16 es insuficiente para flexionarse. Esta complejidad se puede salvar mediante la preparación especial del tercio cervical. Por lo general, el tratamiento de las curvas del tercio apical es difícil. Pese a ser instrumentadas con el segmento más fino y más flexible de los instrumentos endodónticos, siempre hay una sumatoria de dificultades de instrumentación y obturación. Para vencerlas, será necesario reunir habilidad, sensibilidad, calma, persistencia, paciencia y una técnica primorosa. Con independencia de las características de la curva y de su posición en la raíz, el simple hecho de identificarla por medio de la radiografía es una información importante. Esto permitirá que instrumentos precurvados la alcancen con facilidad. La mayoría de los conductos tienen curva. Lamentablemente, no todas se ven en la radiografía. Respecto a las características del ápice radicular, se puede decir que, al observar la región apical, algunos aspectos como la forma y el volumen del ápice, la posición del foramen, la presencia de reabsorciones y la relación de cercanía entre el ápice y las ramas nerviosas más importantes merecen especial atención. La forma y el volumen del ápice radicular condicionarán el número de los instrumentos que se utilizarán. Los ápices en forma de pico del loro exigen una instrumentación apical más conservadora. Los ápices redondeados permiten una instrumentación más conveniente. La presencia de reabsorciones externas apicales podrá introducir modificaciones relevantes en el nivel del tratamiento endodóntico.
En el ápice radicular se halla el foramen y la posibilidad de visualizar su lateralidad es alentadora. Ello demarcará con precisión el nivel del tratamiento endodóntico y evitará instrumentaciones equivocadas e innecesarias. En los dientes en los que el ápice radicular está muy cerca, por ejemplo del dentario inferior, se tomarán todos los recaudos para evitar durante el tratamiento agresiones que puedan provocar dolor intenso o, lo que es peor, la parestesia. Paralelamente a esos aspectos de naturaleza anatómica, la presencia de lesiones radiolúcidas localizadas lateralmente puede indicar la existencia de conductos laterales. Del mismo modo, lesiones laterales que afectan el ápice radicular pueden estar relacionadas con la existencia de forámenes que emergen en forma lateral. Ahora hablaremos sobre aspectos relativos a la obturación. El planeamiento de la obturación debe abarcar dos aspectos: el momento y la técnica, es decir, el cuándo y el cómo. En los casos de pulpectomía, es recomendable que el tratamiento endodóntico se termine en una sola sesión. La falta de experiencia profesional y algunas dificultades anatómicas pueden alterar esta expectativa. En los dientes con pulpa necrosada, el tratamiento se podrá extender a 2 o más sesiones. Las condiciones clínicas del diente, y aquí también las características anatómicas del conducto y la experiencia del profesional en estos procedimientos, pueden influir en la cantidad de sesiones necesarias para concluir el tratamiento. Como ya se mencionó y con independencia de otras situaciones, el tratamiento endodóntico se planifica de modo que concluya con la mayor brevedad posible. Intervalos prolongados entre las consultas necesarias prorrogan demasiado su conclusión sin necesidad, aumentan la posibilidad de contaminación y por eso es preciso evitarlos. Por lo común, la obturación del conducto radicular no es un procedimiento simple y presenta obstáculos que debemos superar. Para vencerlos, es importante evaluar el grado de dificultad que ofrecen las características anatómicas y clínicas del conducto. Así, por ejemplo, conductos con curvaturas acentuadas o conductos voluminosos con foramen amplio exigen un material con propiedades adecuadas y una técnica de obturación apropiada. Para comprender mejor las necesidades de este planeamiento, léanse las consideraciones del capítulo 11, del cual hablaremos más adelante. Al escoger los procedimientos que se emplearán para hacer la obturación, estaremos terminando el planeamiento. Las partes de una misma cirugía, acceso, conformación y obturación, se piensan de manera simultánea. Presentado en detalle, el planeamiento de una cirugía de tamaña dificultad como es el tratamiento endodóntico puede parecer un procedimiento complejo, pero no lo es. Al contrario, es fácil, rápido, de valor indiscutible y solo traerá beneficios, jamás perjuicios. Con esto terminamos el capítulo 3, titulado El planeamiento del tratamiento endodóntico, y como conclusiones podemos decir que para este planeamiento debemos tomar en cuenta aspectos del paciente como las expectativas que tiene éste respecto al tratamiento. Además, debemos considerar qué pieza dental es la que vamos a tratar. Debemos considerar también qué tan fácil o difícil será el aislamiento absoluto y qué tan complicado será el acceso e instrumentación y cómo debemos abordar la obturación para así poder concluir exitosamente nuestro tratamiento.